Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Bienvenido a una nueva serie de episodios en los que vamos a estar compartiendo nuestras propias charlas internas sobre, vamos a decir, I+D aplicadas al posicionamiento en IA. Conversaciones internas que tenemos todas las semanas el equipo de Performance Media para averiguar qué es lo que últimamente mejor está funcionando en Geo, cuáles son los últimos avances, cuáles son los últimos debates. Por tanto, estos episodios van a ser extractos reales de nuestras sesiones que vamos a compartir contigo para que todos juntos podamos estar al tanto sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona posicionando una marca en los LLMs más importantes del mundo. Para hablar un poquitito del archivo LLMSTXT, que está hoy en día está un poco en boca de todos y creo que está bueno compartir un poco qué es y cómo funciona y el por qué, al menos yo creo que tiene sentido utilizarlo. Bien, básicamente el archivo LLMSTXT es un Markdown que se ubica en la raíz del dominio y básicamente lo que hace es estructurar el contenido para darle prioridad a ciertas URLs o a ciertas, digamos, espacios dentro del sitio web para que para la IA sea más fácil entenderlo, encontrarlo y citarlo. Tenemos dos tipos de archivo, que es el LLMS-TXT, que es un resumen básicamente de todo el sitio web, de todas las URLs importantes de un sitio web, y el LLMS Full, que es básicamente un Markdown, pero que digamos que contiene toda la información que tiene el sitio web. Entonces, es una información es mucho más profunda, es básicamente una réplica del contenido de la web, pero en un formato de texto plano, ¿sí? ¿Por qué básicamente utilizamos un archivo de este tipo? Bien, primero y principal porque un sitio web, más allá de lo que nosotros vemos visualmente y también lo que vemos visualmente, ejecuta una gran cantidad de códigos y demás cargas, digamos, que hacen que para un modelo de inteligencia artificial haya mucho ruido en torno a la información real que tiene que recuperar. Es decir, nosotros cargamos todo lo que es JavaScript, todo lo que son componentes visuales, publicidad, etcétera, y todo eso hace ruido y dificulta que el modelo recupere información. Después que cada modelo tiene una ventana de contexto limitada, es decir, no puede navegar todo el sitio web y leerlo absolutamente todo. Tenemos que buscar la forma de priorizar información para que lo encuentre de forma más fácil. Y segundo, por una cuestión de rastreo. Es decir, nosotros debemos indicarle, igual que hacemos con Google, a los modelos cuáles son las URLs que más importancia tienen para que rastree cuando ingresa en el sitio web. ¿Cómo está conformado un archivo LLMS-TXT? Es básicamente un H1 con el nombre del sitio web. El H1 lo usamos de la misma manera que usamos el title en la web, digamos. Es un fragmento, digamos, una oración en la cual se describe exactamente qué es lo que se va a encontrar dentro del sitio web. Por ejemplo, acá podemos ver como ejemplo la NUBID, tenemos como H1 la NUBID clínica de cirugía plástica, estética y reparadora en Barcelona. Es un resumen muy corto de lo que va a encontrar adentro del sitio web. Después tenemos un bloque de texto que resume de manera muy corta toda la información que está dentro del archivo. En este caso sería, por ejemplo, clínica de cirugía y medicina estética segura y ética, cirujanos acreditados, tecnología avanzada y atención personalizada. Es decir, le damos un poquito más de profundidad a la información, pero no deja de ser eso, de darle contexto sobre el sitio web. Después tenemos lo que son secciones libres, que acá podemos, digamos, colocar toda la información que nosotros consideremos que es prioritaria que el modelo lea de forma rápida.
y también los H2 con links, que en este caso yo lo que suelo hacer es agregar todo lo que son URLs de alta prioridad para la web. En este caso yo, por ejemplo, agregué todas las cirugías que ellos ofrecen y quiénes son los médicos detrás. Esto por una cuestión particular de que son médicos, entonces yo quiero que el modelo saque información de quiénes están detrás del proyecto o de la empresa. Si estos fueran, por ejemplo, autores de un blog, por ahí no sería tan importante y no los pondría, pero en este caso sí. Esa sería la estructura básicamente. Después, tiene sentido implementarlo. Acá hay un foco de discusión muy grande y me gustaría que lo charlemos. Pero básicamente, hoy en día hay más de 800.000 sitios que lo están utilizando, entre ellos Anthropic, Cloudflare, Stripe, por ejemplo. Tiene sentido en una cuestión lógica de infraestructura de la información, porque nos da autoridad estructural, es decir, que guiamos a través de las páginas que son más importantes. Velocidad de parseo, esto es súper importante para para los modelos, porque digamos, la extracción de la información debe ser lo más rápida posible para poder facilitar la respuesta lo más rápidamente posible. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Hay plataformas que ya lo están adoptando y reportan hasta un 10% de crecimiento en nuevos usuarios. Y la realidad es que funcione o no, el coste es cero, es muy fácil implementarlo y no tiene ningún perjuicio, digamos. Entonces, por más que fuera solamente un mito, como ha pasado otras veces en el SEO, implementarlo no tiene nada de malo, entonces se puede hacer tranquilamente. Después, ¿cuáles son las similitudes y diferencias con respecto al robot TXT? Básicamente que el robot TXT controla el rastreo, el LMS TXT no controla el rastreo, es decir, no impide que el bot entre en la web, sino que lo que hace es guiarlo a través de ciertas URLs. El robot está hecho para bots de búsqueda, el LLMS está hecho para agentes de IA. El formato del robot es a través de directivas de texto y el LLMS de Markdown. Tamaño muy pequeño, en el caso del LMS puede ser un poco mayor e incluso si es el full es mucho más extenso. El robot no tiene contenido real, en cambio el LMS tiene links con contexto e incluso el full tiene contenido expandido. ¿Vale la pena implementarlo? Y acá yo voy a dar más que información, una opinión o cuál es mi punto de vista respecto al tema. Yo creo que tiene sentido la implementación del archivo. Hay una cuestión que es muy importante para todos los modelos de inteligencia artificial, que es la velocidad de recuperación de la información y de devolución del output al usuario. Es decir, mientras más tarde el modelo en extraer la información de un sitio web, más lenta va a ser la respuesta que le dé el usuario. Y esto tiene dos perjuicios. Por un lado, que al usuario darle una respuesta lenta es una mala experiencia, entonces tiene lógica que quiera ser más rápido todavía, pero a su vez hay una cuestión mucho más lógica, que es una cuestión de recursos, es decir, cada vez que un modelo tiene que navegar a un sitio web y extraer información, está gastando recursos de procesamiento. Y justamente los recursos de procesamiento son los que más, hoy en día, a nivel infraestructura, más complejidad y más gasto le conllevan a las empresas de este tipo. Entonces, si nosotros le damos un formato que sea fácil de leer en un texto plano y donde pueda directamente encontrar información relevante del sitio web y extraerla y navegar a la URL que tiene que navegar y no hacer el fetching sobre todas las URLs de la web, le estamos ahorrando ese tiempo de búsqueda o de rastreo o de navegación externa y por lo tanto estamos acortando la velocidad de respuesta y así el consumo de recursos de servidor y de procesamiento. Que esto es, digamos, dinero para la empresa, porque los recursos de procesamiento no solo tienen un costo en infraestructura física, sino también en uso de agua para refrigeración, electricidad y etcétera, y también espacio físico. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que mientras más lo podamos ayudar a acotar esa velocidad y esos recursos, más nos premie.
Y creo que pasa un poco lo mismo con Google y el rastreo, es decir, ¿por qué usamos el robot TXT? Porque mientras le bajemos el tiempo de rastreo a Google, menor va a ser el gasto de recursos que tenga por cada sitio web que rastrea e indexa. Entonces tiene sentido que nos premie por darle ese valor agregado al motor de búsqueda. Entonces básicamente yo creo que tiene una cuestión ahí de lógica que lleva a que lo tengamos que implementar y que valga la pena. No Súper sé cómo lo interesante. Bueno, ven, si además están sabemos que una de las variables de las IAs precisamente es precisamente obtener respuestas con los mínimos recursos posibles. De hecho, justo acaba de salir una noticia hace poco, ayer, en la que se empezaba a destapar precisamente por la OPA que está llevando a cabo OpenAI lo poco rentable que es. Entonces, ahora exacto. muy probablemente el foco esté en cómo reducimos costos y, de hecho, las IAs chinas se diferencian precisamente de las americanas en eso, en que consumen mucho menos recursos, son más rentables para la empresa. Entonces, esto a ver que tenerlo muy en cuenta. Y una pregunta, Ova, en el caso de botpass.io, que lo que hace es precisamente generar ese LLMS.txt, pero encima lo hace de forma actualizada. Es decir, si creas una nueva entrada del blog o si creas una nueva página, y el archivo. Esto, ¿cuán importante sería para un usuario que no utiliza para estilo a la mano? Pablo, se te rompió un poco el audio. Creo que entendí la pregunta, pero Sí, No, si lo puedes mi repetir, yo no pregunta es, escuché, claro, perdón. básicamente el tema con el LMS.txt es que si lo haces una vez a mano, sin utilizar una herramienta como Botpass, claro, te coge una visión de cómo está la página web en ese momento. Pero si luego creas nuevas entradas al blog, nuevas páginas, nuevas landings, el LMS.txt, este archivo no contempla todos estos cambios. Entonces, ¿cuán importante es que esté actualizado? exactamente, para sitios que son dinámicos, que tienen contenido nuevo con frecuencia, hay que sí o sí o actualizarlo manualmente o bien usar una herramienta externa como bueno, la que estamos desarrollando. En ese sentido, yo creo que pasa un poco lo mismo que pasa con el sitemap en su momento. Hoy en día ya está estandarizado, digamos, y hay soluciones todas las soluciones básicamente tienen sitemaps dinámicos, pero en principio cuando los sitemaps se hacían más de forma más manual, por ejemplo con Screaming Frog, el sitemap era estático y solamente contenía las URLs, o sea, una visión hasta el momento de que se había hecho el sitemap. Por lo tanto, vos estabas dejando afuera todo lo que se hiciera a partir de ahí. Acá yo creo que la importancia va a ser el discernimiento de cuándo una URL tiene importancia y cuándo no. En el caso del B2B es un poco más fácil, porque obviamente si vos agregás una landing de servicio o una URL de blog, o un post de blog, tiene todo el sentido que vos lo tengas que agregar. El problema es cuando no hay una identificación clara de cuando una URL es prioritaria, como por ejemplo en e-commerce, que si vos un día el catalogador te agrega 300 productos nuevos y los 300 se suman al archivo, empieza a perder sentido. Entonces ahí hay una cuestión de saber priorizar y llevar solamente lo que sea importante al archivo. Yo creo que lo ideal es que se haga automáticamente. O sea, de hecho va a ser un estándar. Es como va a pasar lo mismo que con el sitemap. Se tiene que actualizar porque si no es muy difícil que alguien lo haga manualmente cada vez que agrega una URL nueva. Pero bueno, todavía no hay soluciones, creo, porque, por ejemplo, el de Yoast yo lo hice manualmente. Es decir, si bien Yoast te da la posibilidad de armarlo, eh, en este caso yo lo tuve que hacer manualmente y marcar yo cuáles eran las URLs que yo le quería dar importancia. Entonces ahí creo que una solución que ataque ese problema está bueno. Como Botpass, ¿no? Claro, por eso. Vale, genial, pues súper interesante. Lo vamos a incorporar. Muchísimas gracias, Soba. No sé si tú, Mili, tienes alguna cuestión que quieras plantear. Eh, Me parece sí interesante, solo me hace un poco de... A ver, lo voy entendiendo a medida que voy iba hablando, porque siempre bueno, por lo menos de mi parte entendí que
la recomendación a los clientes es la propuesta de un HTML limpio, de un código con la información que tenga que ir. Y esto es un poco el resumen dado a los crawlers o a los agentes de la IA. Así que bueno, yo creo que va a ser un poco prueba y error, pero también pienso que esto llegó, perdón, para quedarse. Se habla mucho y tal cual lo que dice Oba por ahí de la diferenciación entre un e-commerce y un B2B o no sé, un espacio de servicio puede ser un poco más sencillo al inicio implementarlo por una cuestión lógica de cantidad. Eh, Así que me gustó la presentación, la diferenciación entre el full TXT no lo sabía, no, sí lo había leído, pero no entendía cuál era la diferencia. Y yo iría por el común. Eh, ¿Iniciaríamos con eso o no? O también debemos tener los dos obligatoriamente? Esta es una pregunta porque no lo sé. Sí, yo hasta ahora solamente he implementado el básico, digamos. El El Full básico. TXT medio que lo puso en la mesa Shopify recientemente. Ujú, Lo que hace el Full TXT, que no tengo un ejemplo para mostrar, pero básicamente tiene todo el contenido de la URL en formato Markdown. Entonces evita al bot tener que ingresar en todo el sitio web, digamos, ujú, y rastrear o extraer todo el contenido, sino que simplemente lo tiene ahí en un formato que es mucho más rápido de leer. Yo ahí ya, digamos, estoy más alejado ujú. de lo que es cuánto valor le podemos asignar a ese tipo de archivo. Que Shopify lo haya hecho. A ver, Shopify es una empresa que no hace nada sin antes, porque aparte no es que lo implementó en su propio sitio web, lo implementó en los 800.000 sitios que tiene Sí, de sí, clientes. las Entonces, marcas. cuando una empresa tan grande hace algo así, medio que empieza a marcar un hito, digamos, y por lo general se adopta a partir de ahí. Pero bueno, por ahora yo no lo haría, no lo implementaría porque realmente no sé si es tan útil, pero hay que hacer un seguimiento porque si Shopify lo hizo por algo es, eso siempre pasa. Bueno, eh, y herramientas para crearlo, vos dijiste que lo hiciste manual. Yo Advan también lo implementé con Yoast SEO, que bueno, actualizó, digamos, la función, pero el que te da es, yo creo que sería como un ejemplo. Eh, y he visto herramientas, pero que te generan la primera parte y si lo querés a todo, me parece que son de pago. Eh, que por el momento, digamos, sería, me parece una quizá implementación manual. O con la ayuda de la IA, supongo que también se podría hacer algo. Sí, con Cloud es súper fácil. Yo estaba haciendo una herramienta, eh, de hecho la estoy usando actualmente para los clientes que tengo. Em, a ver, mientras sean sitios chicos como los que actualmente estamos trabajando, es decir, de poca cantidad de URLs, es muy fácil hacerlo, lo hace bien porque son pocas las URL que tiene que leer y contextualizar. No sé cuánto puede escalar, es decir, no sé hasta dónde va a ser útil si entran sitios con mucha cantidad de URLs. Em, yo la voy a desplegar en un dominio o bueno, veo, capaz que la despliego con un dominio de Vercel de esos gratuitos para que la usemos nosotros internamente. Y es muy fácil, solamente tenés que poner la URL del sitio y darle un contexto sobre qué se trata el sitio y demás. Y en base a eso te lo genera al archivo directamente para descargar. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.